Hola Totom, buenas noches allá en España y buenas tardes aquí desde México. Agradezco al doctor Arthur Evangelista que me haya invitado a esta sesión de Aorta Hub. Les voy a presentar dos casos interesantes. Conozco bien a este paciente desde hace muchos años, padre de una doctora que vive en Tucson, Arizona. Este paciente es de origen tabasqueño, sureste del país, vive en el mar, se dedica al comercio de marisco, de pescado, hacia la Ciudad de México, nuestro mercado más grande en La Viga, que es de pescados y mariscos. Tiene hipertensión arterial sistémica y dislipidemia desde 2004 en tratamiento farmacológico y con adecuadas metas de control. Diverticulosis colónica hereditaria, 2001, el diagnóstico, más de 500 divertículos y es una diverticulosis pancolónica. De hecho, tiene un hijo que a los 40 años tuvieron que quitarle el colon derecho por una diverticulitis perforada. Él no se salvó, le tocó en 2010 una sigmoidectomía y colostomía por una diverticulitis perforada. Y fue hasta después de 6 meses, en el 2011, que ya se le hizo la enteroanastomosis terminal. Fue en 2020 que también se le hizo, y no con ese propósito, el diagnóstico de una enfermedad aterosclerosa de la aorta. Había aterosclerosis en el origen de los supraórticos, en las coronarias, principalmente en la coronaria derecha y en la arteria descendente anterior. Hay una dilatación en este estudio de agosto de 2020 en la aorta infrarrenal de hasta 38 milímetros. Se aprecia un hematoma de la pared y en ese momento se decidió en conjunto de cirugía vascular, control de factores de riesgo cardiovascular y darle tratamiento médico máximo. Después de esto, a los pocos meses, se le hizo diagnóstico de adenocarcinoma prostático, estadio clínico 4B, y se le dejó tratamiento con castración hormonal dual y prostatectomía radical. El diagnóstico más reciente es el de MUSCLE-D con un FibroScan F3 y un S2. Este es el estudio original sin contraste de Arturo, donde se puede apreciar que tiene importante aterosclerosis en la pared de la aorta, del arco aórtico, de la aorta ascendente. En la emergencia de los vasos supraórticos se veía también calcio en la válvula aórtica y también se ve enfermedad calcificada en la coronaria derecha y en la descendente anterior también lo habíamos visto. Lo más importante de este caso es esta enfermedad que vamos a revisar con detalle de la aorta infrarrenal antes de la bifurcación, y esta es la fase simple. Ahora vamos a ver la fase contrastada. Aquí me voy directamente a la parte de la aorta infrarrenal y vemos cómo ya en la fase contrastada se aprecia este hematoma en la imagen. Incluso se ve alguna zona de úlcera hacia la placa. Antes de la bifurcación, en la bifurcación se aprecia buen diámetro y una placa o parte de esa misma lesión que veíamos más superior que se haya corrido hacia la femoral del lado derecho. Hago un zoom aquí de la imagen. Así está la emergencia de las renales y nos vamos bajando para tener esta imagen de la aorta con calcio, un hematoma de pared, tal vez se corrió placa hacia esta femoral.
El paciente se presenta en urgencias del instituto el 7 de agosto de 2025 por un cuadro de dolor abdominal intensidad 10 de 10. Este cuadro de dolor abdominal ya llevaba 3 meses de evolución con síntomas increciendo. Siempre negó fiebre, no presentó escalofríos en estos 3 meses, pero sí desde hace 2 semanas el dolor es intermitente, localizado en hipogastrio y lo refiere transitivo hacia la región sacra. De forma progresiva el dolor se fue haciendo más intenso y fue durando más y más tiempo, no relacionado a alteraciones en las evacuaciones o el hábito intestinal. El día del ingreso a urgencias lo hace porque el dolor se asoció a disnea de mínimos esfuerzos y dolor continuo. También refiere síntomas urinarios como tenesmo vesical, polaquiuria y disuria. La placa de tórax del paciente, donde se ven los campos pulmonares limpios, no hay derrames pleurales, senos respetados. El corazón no se ve grande en esta placa y nosotros llamamos este tipo de aorta desenrollada. Se ve como incrementado su diámetro en lo que corresponde al mediastino superior. Este es un electrocardiograma que está en el expediente del paciente, es de febrero del 25, previo al evento que estoy comentando en urgencias, donde se ve el bajo voltaje del plano frontal. Él es un paciente obeso, repito. Se ven estos artefactos en las precordiales B4 y B5, que son artefactos de movimiento. Está en ritmo sinusal y con un crecimiento auricular izquierdo. A su llegada a urgencias, con presión arterial de 120-52 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto, una respiratoria de 17 respiraciones por minuto, saturando al aire ambiente 92%, una temperatura de 36,2 grados centígrados. O sea, la verdad es que los signos vitales bastante bien, no ruidos cardíacos normales. Lo único que llamaba la atención a la exploración era que a la palpación del hipogastrio había dolor y se irradiaba a la fosa ilíaca izquierda, así como la fosa renal ipsilateral. Vean sus laboratorios, en realidad no había anemia, no había leucocitosis, las plaquetas estaban normales y esto se debe a que cuando estaba en Tabasco el paciente y como había tenido síntomas urinarios, allá vieron un médico general que le dejó tratamiento con ciprofloxacino y pensamos que eso mantuvo el cuadro como enfriado. En las pruebas de función hepática todo se ve bien, TGO y TGP normales, una gamma glutamil transpeptidasa en 205, fosfatasa alcalina en 138. La química sanguínea con creatinina de 0.82, la PCR elevada en 3.66, la gasometría venosa bastante normal con un lactato en 0.6, bicarbonato en 25 y no se ven otras alteraciones del estado ácido-base. Hasta ahí todo se veía bastante normal. Sin embargo, debido a que el paciente tenía mucho dolor abdominal, se le llevó a realizar una tomografía de abdomen. Aquí tenemos el estudio de tomografía contrastada que se le hizo al paciente el 6 de agosto de 2025 y nos vamos a ir específicamente a las imágenes importantes. Apreciamos esta dilatación con hematoma de la aorta infrarrenal que ya conocíamos, pero ahora se aprecia con presencia de más líquido rodeando a la pared heterogénea y vemos como este líquido a la altura de la bifurcación, acá no se veía anteriormente nada, tiene presencia de este líquido y hasta ahí vemos cómo está la aorta inflamada en los tejidos que le rodean. Voy a hacer un acercamiento de la misma imagen para que le veamos en mayor detalle. Este es
el lumen con el contraste del hematoma que habíamos visto, pero esta zona de líquido y la zona que está hacia la izquierda, heterogénea, no lo habíamos visto en los estudios previos. Después de la bifurcación tampoco habíamos visto estas imágenes que rodean a la bifurcación. Esto nos llamó la atención, con un dolor tan intenso por parte del paciente, y se pensó inicialmente que esto podría deberse a alguna complicación aguda de la aorta a ese nivel. Y tenemos la comparación del estudio de agosto 2020 y el de agosto 2025, contrastados ambos estudios, y aquí podemos ir viendo la diferencia, cómo la colección se empieza a ver aquí rodeando a la aorta. Vean cómo se ve heterogéneo, se ve muy diferente la imagen, sobre todo la pared no se puede apreciar dónde está bien definida, y la presencia hacia el lado izquierdo de esta infiltración del tejido graso que está rodeando a la aorta a la altura de la bifurcación. Voy a hacer un acercamiento mayor todavía para que podamos definir bien estas imágenes. Me voy debajo de la bifurcación, a la derecha el estudio 2025, a la izquierda el estudio 2020. Vean la presencia de ese líquido rodeando la aorta, no se aprecia bien la pared de la aorta donde acaba, se ve que es heterogénea este líquido, esta colección, esta imagen, y vamos subiendo hacia la renal y llegamos a las renales. Otras imágenes, pero vistas desde el plano coronal. Igual a la derecha la tomografía del día del dolor abdominal intenso y la tomografía de hace 5 años del lado izquierdo. Ahí se ve la placa, se ve la úlcera y se ve francamente esta colección rodeando la pared de la aorta, que se ve mal definida la pared de la aorta, y se iba más hacia el lado izquierdo, que es hacia donde se irradiaba el dolor del paciente cuando era evaluado. Ante estas imágenes y sospecha de probable ruptura de la aorta, se decidió hacer una exploración de la cavidad abdominal. Se llevó pues a quirófano a este paciente, entró como urgencia esa misma tarde para exploración. Se encontró que sí estaba aumentado el volumen a nivel de la aorta abdominal infrarrenal. Ahí le estamos tomando muestras directamente a la pared de la aorta. Se veía un líquido purulento y se tomaron esas muestras, se llevaron a microbiología. Ese mismo día se metió al paciente una laparotomía exploradora y se encontraron muchas adherencias
de las cirugías previas que le habían hecho del colon y luego la anastomosis, se le hizo adherenciolisis, se fueron más profundos y se encontró que sí tenía un aumento de volumen a nivel de la aorta, había líquido rodeando el saco aórtico y había líquido libre en cavidad abdominal. Se procedió al lavado retroperitoneal, se procedió a lavar el saco aneurismático y se hizo un puente aortobiliaco con prótesis de Dacron, se le puso un pantalón de Dacron y se hizo la anastomosis, se le hizo lavado de nuevo y se le hizo un cierre retroperitoneal con parche de pericardio bovino. Los cultivos en los siguientes días rápidamente creció un Streptococcus mitis del espectro de Streptoviridans y un Micrococcus luteus. Por parte de infectología le dieron 6 semanas de ceftriaxona intrahospitalaria junto con itraconazol 2 semanas y doxicilina tomada 3 meses. Después de estos antibióticos, a la fecha incluso se quedó con amoxicilina clavulanato y esto de forma crónica e indefinida, no tiene fecha para suspenderse. Este es el resultado quirúrgico final. Esta es del 7 de diciembre, son 4 meses después de la cirugía. Así se ve ya con el puente aórtico, con la prótesis. Ya no se ven las colecciones que rodean a la aorta. Como se considera el campo contaminado y se considera que la prótesis, por más que hizo lavado el cirujano, quedó contaminada, es por ese motivo que no tiene un tiempo definido de cuánto tiempo se va a quedar con antibióticos. Por el momento está con amoxicilina clavulanato y se le ha pedido al paciente que pues tenga un adecuado aseo de la boca debido a que estos bichos que se le encontraron en los cultivos de la pus que salió de aquí se asocian mucho a bacterias de la boca. Los diagnósticos finales de este caso es un aneurisma micótico de la pared de la aorta abdominal infrarrenal, secundaria infección por Streptococcus mitis del espectro viridans y Micrococcus luteus, bacterias, la primera de la boca, segunda relacionada a acné, incluso dejaron minoxidil al paciente para que no se favorezca la aparición del acné. Se va a quedar con tratamiento supresor antibiótico de forma indefinida por parte de infectología, actualmente amoxicilina clavulanato. La última valoración de un servidor fue la primera semana de enero de 2026. Lo encontré afebril, asintomático, con adecuadas metas de control de lípidos, de glucosa, bajó como 8 kilos de peso, el miedo no anda en burro, con adecuado control de factores de riesgo cardiovascular, procalcitonina negativa y leucocitos normales, PCR también, bueno, ligeramente positiva la PCR, pero es un paciente que sigue siendo obeso. Yo con esto quiero terminar mi participación en Aorta Hub. Estoy a sus órdenes, este es mi correo electrónico, me encuentro en la Ciudad de México. Gracias, doctor Evangelista, por invitarme a la Aorta Hub y seguiré contribuyendo con casos de este centro de referencia nacional y de concentración nacional de aorta.